Aprendiendo a morir. Autor José Manuel Suárez Pavón. Capítulo 4. La mujer en el estanque. Don Juan no supo cómo logró subir la cuesta que lo llevó hasta el cruce de caminos en la vereda Marquesa Alta. El aire le quemaba en la garganta, el pecho se le ahogaba con cada zancada y sentía que las piernas no le obedecían del todo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo que el camino le había pegado por completo en la piel. Se sorprendió al encontrar a don Julián en la cima. Y no era para menos. Su hija y el otro chico iban en el lomo del alazán que había salido, disparado como alma en pena. Don Julián respiraba con dificultad y tenía el rostro desencajado. Sus ojos no se apartaban de los caminos. A ratos parecía querer salir corriendo por cualquiera de ellos. A ratos se quedaba inmóvil con los puños apretados y la mirada perdida en la montaña. El padre de los gemelos apareció al cabo de un buen rato, exhausto, con la respiración entrecortada y la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Venía solo. Los gemelos no estaban con él. Don Julián dio un paso hacia Antonio y luego se detuvo. Tenía el rostro endurecido y las palabras atravesadas en la garganta. Miró una vez más hacia los caminos como si se negara a aceptar lo que estaba viendo. En cuanto divisó al padre de los gemelos, don Julián se precipitó hacia él desbordado de furia. Don Juan lo siguió con igual ímpetu. Por un instante parecía que la rabia conduciría a un desastre. Los rostros de ambos estaban desencajados, las palabras a punto de salírseles a gritos. Desde aquí hay 4 caminos por donde pudo haber tomado el caballo, dijo Antonio, señalando uno de ellos. El primero es seguir recto, pero no hay rastros del animal. El segundo es tomar la Panamericana. Son varios rastros, advirtió don Juan, y no son a un solo animal. Quizás se haya quedado abajo, replicó Antonio, pero nadie ha visto ningún alazán. Guardó silencio un instante lo bastante largo para que el corazón de los otros se agitara. La otra opción, dijo por fin, es que haya tomado el camino hacia el volcán. El peso de esas palabras cayó entre ellos como una sombra. Antes de internarse en las montañas rumbo hacia la montaña de fuego, convinieron en separarse. Cada uno tomaría un sendero distinto para descartar toda posibilidad. Don Julián se encaminó hacia la Panamericana. Don Juan regresó a la Piedra Pintada. Antonio, el padre de los gemelos, siguió recto, preguntando a cada rostro que encontraba en el camino. El pacto fue claro. Pasara lo que pasara, volverían a reunirse en el cruce de caminos. Cada uno tomó entonces su rumbo, siguiendo caminos destapados angostos que mantenían el rol de carreteras. Avanzaron con la mirada fija en el suelo, atentos a cualquier rastro, preguntando a quién se cruzara. El tiempo pasó sin dejar pistas. Las piernas se les volvían pesadas. El aire le raspaba el pecho y el sudor se mezclaba con el polvo, endureciendo sus rostros. Pero nada, ni una señal. Horas más tarde, derrotados, regresaron al mismo punto de partida. El cruce los recibió en silencio y allí quedaron, muertos del cansancio. Nadie hablaba. Bastaba mirar sus rostros para entender que habían regresado con las manos vacías. El padre de los gemelos les advirtió que seguir buscando a esa hora sería inútil. Les propuso pasar la noche en su casa y continuar al día siguiente hacia el volcán.
Don Julián y don Juan lo dudaron, pero la fatiga ya había vencido a sus cuerpos. Aceptaron en silencio, resignados, como quien cede no por falta de voluntad, sino por puro agotamiento. Al llegar a la casa del padre de los gemelos, se encontraron con un cuadro desolador. Los gemelos estaban allí, agazapados detrás de unas matas de ají, esperando a ser descubiertos. Pero no estaban solos. A su lado aparecieron un niño de 9 y una niña de 13, los hermanos mayores. La ausencia de la madre se respiraba en cada rincón. La casa sin barrer, ropa acumulada en el lavadero, platos sucios que parecían llevar tiempo esperando. Sobre una silla descansaba una prenda doblada a medias, como si unas manos hubieran pensado volver a ella más tarde. Un desorden que más que desaseo, olía a abandono. Nadie dijo nada. Ni siquiera los gemelos se atrevieron a moverse. El silencio lo llenaba todo, como si una sombra invisible se hubiera posado en sus ojos. Antonio los invitó a sentarse a la mesa. La cena no era más que arroz con un fuerte sabor a cebolla y unas papas mal cocidas que la niña había preparado con torpeza. Don Juan, siempre exigente con la comida, estuvo a punto de rechazar el plato, pero tuvo que guardar silencio. Nadie hizo comentario alguno. Mientras todos comían sin decir palabra, la noche fue cerrándose sobre la casa, envolviéndolos en la oscuridad. Esto en cuanto a los buscadores. En lo que respecta a los buscados, los niños y el caballo alazán, la escena fue distinta. Apenas el animal salió disparado cuesta arriba, los niños no tuvieron más opción que apretar las piernas con fuerza y aferrarse a las crines. La hija de don Julián, acostumbrada a montar en el caballo del abuelo y también a caerse de él, guardaba cierta experiencia. Aunque esta vez una caída no habría perdonado. Por eso, como la niña mayor, sujetó al chico que llevaba delante y con la cabeza gacha se aferró al alazán con todas sus fuerzas, esperando que la furia del animal se agotara sola. Al fin y al cabo era solo un caballo, y hasta la bestia más brava termina por rendirse al cansancio. Tal como había imaginado, el caballo alazán acabó por rendirse y se detuvo solo. ¡Pero qué resistencia la de ese animal! Era un potro todavía y aún así imponía respeto. El lomo ancho y duro como madera viva, los músculos tensos que se adivinaban bajo la piel ardiente de un anaranjado brillante que parecía encenderse con la luz. La crin y la cola, largas y doradas, se agitaban como llamaradas al viento. Bastaba con acercársele para sentir el calor que desprendía y el temblor contenido de su fuerza. Aquel caballo se había convertido tanto para don Julián como para la hija en lo mejor que les había pasado en mucho tiempo.
Todo comenzó ese lunes por la mañana, cuando fueron al mercado de ganado. En palabras de don Julián, iban en busca de un ratón, es decir, un ternero pequeño y barato. Pero el ganado estaba tan caro ese día que, con lo poco que llevaban, no alcanzaba ni para el más ratón de los ratones. Resignados, se disponían a volver a casa con las manos vacías, hasta que al salir del mercado, la hija de don Julián divisó un caballo que trotaba majestuoso en un amplio potrero, montado por un hombre que lo exhibía con orgullo. La niña quedó maravillada. No vio un caballo alazán, ni castaño, ni moro, ni nada que se le pareciera. Para ella, era el mismísimo caballo de los 1000 colores. En su mirada brillaba el reflejo de un arco iris que se encarnaba en cada hebra de las crines del caballo que danzaban con el viento. Su corazón, desbocado de emoción, la empujó hacia adelante como si unos hilos invisibles alaran de sus pies. Corrió sin pensarlo, con los brazos abiertos como quien va al encuentro de un sueño. Al llegar al caballo, extendió la palma de su mano izquierda y la posó sobre aquel lomo ardiente. Sintió el calor vivo del animal, la seda áspera de las crines desbordándose el de sus dedos, y comenzó a acariciarlo con la delicadeza de quien toca un secreto. El caballo permaneció inmóvil, como si aquella mano le resultara extrañamente familiar. Don Julián se quedó frío. Sabía bien que los caballos de raza no eran animales mansos y mucho menos baratos. Miró de reojo al corrillo de gente que rodeaba el potrero y le dio vergüenza siquiera acercarse. Con lo poco que llevaba en el bolsillo, apenas le alcanzaba para un ternerillo flaco. Ese alazán, con su brillo y su porte, estaba a años luz de su alcance. Solo imaginarlo le encogió el pecho, como cuando se sueña con algo tan grande que en el fondo uno ya sabe que nunca será nuestro. A lo lejos, don Julián vio que el dueño del caballo se desmontaba, tomaba a la niña en brazos y la subía al lomo del animal. Ante aquella escena no tuvo más remedio que acercarse. Saludó con cortesía y, para no quedar mal, añadió con voz firme: ¿cuánto cuesta el animal? 200 pesos, señor. Don Julián replicó sin titubear: 180 le doy. No, dijo el dueño con firmeza. Pero al ver la emoción de la niña sobre el lomo del animal, dudó un instante y de repente cedió. A ver, pase. En lugar de entregar el dinero de inmediato, don Julián sacó una manila y la ató al cuello del caballo, la misma que había llevado pensando en comprar el ratón. Era una vieja tradición entre compradores para sellar el trato. Apenas terminó de ajustarla, apareció otro interesado ofreciendo 220,000 pesos. Sin embargo, el dueño, que era un hombre de palabra, negó la nueva oferta con un simple movimiento de cabeza, mientras retiraba la jáquima del animal y dejaba claro que el caballo estaba vendido. Don Julián sostuvo la manila con fuerza, como si sujetara no solo al caballo, sino también la ilusión de su hija y, de paso, la suya propia. ¿Cómo se llama? Juliana, por mi papá. Usted no, niña, replicó el chico, sonriendo. El caballo. Rayo. El chico sonrió apenas sin decir palabra. Mientras tanto, Juliana se aferraba al cuello del caballo y le hablaba bajito.
Rayito, tienes que ser buenito, porque si acaso no te has dado cuenta del lío en que lo has metido, tú mismo tendrás que sacarnos de aquí. El alazán, sin embargo, no parecía compartir su entusiasmo. Relinchaba con un gemido cansado y movía la piel del lomo, incómodo con el peso de los niños. El sudor le corría en hilos oscuros, pegándole el pelo a los costados, y con cada resoplido lanzaba una nube tibia que olía a esfuerzo. Los pequeños lo comprendieron perfectamente. Juliana fue la primera en deslizarse, con cuidado, y una vez en tierra firme alzó los brazos para recibir al chico y ayudarlo a bajar. Una vez en el suelo, intentaron estirar las piernas rígidas como palos con un cosquilleo incómodo que le subía hasta la cintura. Juliana tuvo que sacudir los pies varias veces antes de sentirlos otra vez suyos. Cuando al fin pudo moverse, tomó al caballo por la manila y empezó a tirar de él con suavidad. La montaña no ofrecía horizonte alguno, solo paredes verdes que se cerraban por todas partes. Aún así, los niños se animaron a caminar monte abajo, confiando en dar con algún sendero que los guiara de regreso. Pero mientras más avanzaban, más se enredaban en aquel laberinto de monte. Caminaron hasta que el sol del venado empezó a caer y el cansancio los venció. Para empeorar las cosas, el hambre les apretaba el estómago. Al fin, hicieron una pausa. El chico, exhausto, se dejó caer en el suelo y dijo que no daba un paso más. Juliana lo miró con sorpresa cuando de la mochila lo vio sacar una presa de gallina. ¿Y eso de dónde salió? De la mochila, dijo el chico, mientras mordisqueaba una presa y con la otra mano le ofrecía una a Juliana. Pero en el instante en que él se la ofreció, no dudó en tomarla con ambas manos y comenzar a comer con determinación. Cerca de donde estaban comiendo, un murmullo constante revelaba la presencia de agua. Juliana se levantó y, guiada por el sonido, llegó hasta un canal estrecho donde el agua caía en un hilo cristalino que terminaba en un pozo. El sol se reflejaba en la superficie limpia como un espejo nuevo. Juliana, con la boca seca, se inclinó sobre el borde lista para beber. Pero de pronto el caballo se cruzó delante de ella y hundió las patas en el pozo. El agua clara se enturbió al instante, levantando una nube de suciedad y hojas. Ella apretó los puños. La sed le ardía en la garganta y la frustración le subió como un golpe al pecho. Lo peor era ver cómo ese espejo de agua, que segundos antes parecía un regalo de la montaña, ahora se había vuelto inútil, sucio e intocable. El caballo, ajeno a todo, resopló cansado, como si el daño no fuera con él. Pero no bebió de esa agua. Juliana le lanzó una mirada fulminante. El chico, sin perder la calma, le dijo: «No te enojes, quizá no te convenía beberla». Hizo una breve pausa. Los caballos saben de esas cosas. El chico lanzó una sonrisa burlona, medio en serio, medio en broma, contemplando al alazán. El caballo, por su parte, resopló fuerte, formando un efecto de ondas que huían hacia la orilla. Juliana lo miró con la misma expresión que habría reservado para alguien que afirmara que las piedras daban consejos. Y aunque ella no lo admitiera, algo en aquella escena le arrancó una risa nerviosa. El mismo hecho se repitió frente a una pequeña chorrera. El agua caía clara sobre las piedras, dibujando un hilo transparente que invitaba a beber. Juliana, todavía resentida, se inclinó rápidamente para probarla, pero el caballo se adelantó de nuevo, metiendo las patas y alborotando el charco con un resoplido. «Oye, si vuelves a hacer eso te vendo por ratón». Las ondas se abrieron en círculos, arruinando la claridad. Juliana chasqueó la lengua con fastidio
mientras el chico simplemente sonreía de medio lado. Esta vez ella se quedó callada, su expresión lo decía todo, pero por primera vez empezó a preguntarse si aquello de que los caballos saben de esas cosas sería verdad. La noche comenzaba a cerrarse sobre ellos, envolviendo la montaña en un velo de sombras. El corazón de Juliana latía rápido. Apenas lograba sostenerse gracias a la calma inexplicable del chico, que seguía impasible. Si no hubiera sido por él, seguramente ya habría estallado en llanto llamando a su madre. Más adelante, descubrieron otro pozo de agua que brillaba tenuemente bajo la última luz del día. Juliana, con la garganta reseca, se adelantó, asegurándose esta vez de que el alazán no estuviera cerca. Se inclinó para beber y entonces lo sintió. Una presencia frente a ella, el aire cortado por una respiración áspera, un crujido de ramas que lava la sangre. Alzó apenas el rostro, intentando descifrar las sombras, y allí estaban, dos ojos encendidos que la acechaban. Y bajo ellos, el destello de unos colmillos afilados reluciendo en la penumbra. El agua perdió todo encanto. La sed se evaporó de golpe. Juliana se quedó helada, sin voz, sin movimiento. El chico tampoco dijo nada. Ambos comprendieron sin palabras que estaban frente al peligro. Solo el caballo rompió el silencio con un relincho extraño prolongado que retumbó en el monte. Y más que un relincho, sonó como una risita burlona e insolente que parecía decir: ¿ves? Te lo había advertido. Mientras todo esto ocurría, la noche terminó por cerrarse sobre ellos, espesa y silenciosa. Juliana ya no resistió más. El miedo y el cansancio la vencieron de golpe. Entre sollozos, se acurrucó contra el tronco de un frondoso árbol y, casi sin darse cuenta, el llanto se le fue apagando hasta quedar dormida, con las lágrimas aún frescas en el rostro. Cuando destartó el aire estaba más frío y la montaña parecía más callada que nunca. El chico, a su lado, no había perdido la calma. Con un gesto lento levantó el brazo y, señalando hacia el horizonte, le mostró una gran luz que brillaba a lo lejos. En medio de tanta oscuridad, aquella claridad parecía imposible, como una promesa suspendida en la distancia. «Vamos», dijo el chico con voz firme. Después de tanto caminar, llegaron al origen de la luz. Una laguna inmensa, espejeante bajo la penumbra. Pero lo más asombroso estaba al fondo, donde el agua caía rugiendo de la montaña. Un pequeño estanque y junto a él una mujer. Desde lejos su hermosura cegaba comparable solo con la luna llena. Arrodillada frente al agua, parecía estar en un rezo secreto, como si no perteneciera a este mundo. De pronto, el cielo se desgarró en una tormenta.
Juliana, aterrada, buscó la mano del chico. Al mirar hacia abajo descubrió al alazán echado a sus pies, como esperándolos. El chico, rápido y seguro, se subió de un salto y enseguida le tendió la mano. Juliana, sin embargo, se plantó firme, no pensaba subirse ni loca, salvo que cayera un rayo y partiera este árbol en dos, como si el destino hubiera oído sus palabras. En el mismo instante un rayo iluminó el cielo y partió el árbol en dos. Cuando Juliana reaccionó, ya estaba sobre el lomo del caballo, sus manos crispadas en la crin húmeda, los ojos muy abiertos, el aliento entrecortado. El alazán se irguió con furia, levantando las manos contra el cielo. Su relincho estalló como un trueno que se confundía con la tormenta. El agua de la laguna se quebró en 1000 destellos, salpicando en círculos, mientras el animal avanzaba poderoso, abriendo paso en lo imposible, camino hacia la mujer en el estanque.